Buenos días, familia. El Señor les bendiga a todos. Es un gozo el estar hoy con usted. Eh, para mi familia y para mí es un honor el que nos permitan eh, estar con ustedes en casa. Y deseamos que se encuentren bien, deseamos que se encuentren sanos, deseamos que se encuentren en compañía de su familia, que la gracia de Dios ha estado con ustedes durante este tiempo. Quisiera pedirles que nos uniéramos en oración en esta mañana. Estoy teniendo problemas del audio, discúlpenme. Quisiera pedirles que nos uniéramos en oración en esta mañana por algunas peticiones de sanidad y restauración que tenemos como iglesia y como familia. ¿Qué le parece si nos unimos orando? Señor, te damos gracias hoy. Eres bueno y fiel, Señor. Tu misericordia es para siempre con nosotros. Señor, en este día, Señor, queremos unirnos en oración por nuestra hermana Rosia Guillón, por nuestra hermana Esperanza y por Luis. Señor, te pedimos, Dios, que tú les ayudes y les alcances y restaures su salud, Señor, en el nombre de Jesucristo. Queremos pedirte, Padre Celestial, por David pequeño, Señor. Nos unimos en oración, Señor, por él, por su esposa Michelle, Señor, por sus hijos, por Farah y por Osvaldo, Señor. Te pedimos por sus papás, por Eva y por Raúl, Señor. Te pedimos por David, Señor. Queremos rogarte, Dios, que tú le restaures, que tú restaures su salud, su vida, Señor. Señor, Él conoce tu palabra, Señor. Entonces te pedimos, Dios, que tú recuerdes, Señor, a su corazón tu palabra, Señor, y aquello que tú has hecho en su vida durante tantos años, Señor, en este tiempo que Él se encuentra hospitalizado. Señor, que Él pueda voltear sus ojos hacia ti, Señor, que eres el dador de vida. Confiamos en ti y en tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, por las familias de nuestra iglesia que están pasando momentos difíciles de aflicción, de prueba, de tribulación, Señor. Queremos rogarte, Dios, que tú nos ayudes, nos sostengas en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Quiero invitarle a que en esta mañana todavía podamos leer juntos el libro de Isaías. El día de hoy vamos a leer Isaías capítulo 61. Entonces le invito a que se una conmigo leyendo Isaías capítulo 61 a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios: El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por generaciones. Incline su rostro, por favor, conmigo y oremos en esta mañana. Señor, eres bueno y fiel, y hoy, Señor, hoy vamos a estudiar tu palabra juntos. Hoy vamos a leer juntos tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Que tú, Señor, que eres bueno, puedas tocar nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón, y podamos, Señor, escuchar tu voz a través de estas líneas que leemos de tu palabra en Isaías capítulo 61. Bendícenos, Señor, en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace una semana atrás empezamos a estudiar usted y yo el domingo el libro de Isaías. No todo el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro súper grande. Tiene 66 capítulos. Pero en este momento estamos enfocándonos en los capítulos del 56 al 66. Ya compartí la semana pasada con usted
que estamos tomando estos capítulos de Isaías porque nuestra iglesia, nuestra denominación, ha tomado esta sección del libro de Isaías como el libro de estudio de este segundo semestre. De hecho, ya la semana pasada yo le compartía que le animaba más bien a participar transcribiendo Isaías del 56 al 66. Me da mucho gozo saber que varios de mis hermanos y hermanas durante estos días han tomado el reto de escribir Isaías y están participando activos en esto, porque al estudiar la palabra, esta se hace real en nuestros corazones, en nuestras vidas. De hecho, agosto es el que la iglesia evangélica llama el mes de la Biblia, y por eso es que estamos dedicándonos a estudiar la palabra juntos. Ya la semana pasada yo compartía con usted un poquito acerca de Isaías. Isaías fue un hombre que vivió en un periodo muy especial de la nación de Israel. Vivió alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Yo le compartí que el siglo 8 antes de Cristo es el tiempo en la historia en el cual algunas de las obras más famosas de la literatura clásica se escribieron. Por ejemplo, más o menos en esos años fue cuando se escribió la Ilíada y la Odisea de Homero. Es el tiempo del auge griego en el mundo en el que conocemos hoy como el mundo antiguo occidental. Pero en el siglo 8 antes de Cristo hay algo que está ocurriendo en el mundo, en el oriente. En el siglo 8 hay una nación que está gobernando al mundo. Ya la semana pasada yo compartí con usted un poco acerca de esta nación. Esta es la nación de Asiria. Asiria es un imperio que se encuentra en el actual territorio del norte de Irak. Bueno, que se encontraba en el actual territorio del norte de Irak y de lo que hoy conocemos como Siria. De hecho, en el mapa que está usted viendo aquí arriba aparecen algunas ciudades que hoy son famosas porque, por ejemplo, Siria se encuentra en un conflicto bélico, en una guerra civil e internacional. Y entonces hoy escuchamos, por ejemplo, de esta ciudad que está por acá arriba, que ahí dice Alepo, porque es una ciudad de las que han sido bombardeadas en Siria y en Damasco y demás. Es decir, este territorio de actualmente de Siria era el territorio del imperio sirio. Asiria es un imperio y durante el siglo 8 Asiria se está expandiendo increíblemente alrededor de todo lo que nosotros conocemos como la media luna fértil. Por eso es que en la sección del mapa que está usted viendo en su pantalla parece como un arco, le llamamos media luna fértil, porque varios ríos convergen en toda esa zona y es una zona del mundo que es increíblemente próspera y es especialmente buena para los cultivos. Entonces, Asiria está conquistando, pero su estilo de invasión, yo le compartí la semana pasada, es terrible. Porque no solo llegaban con su ejército para conquistar. El objetivo de Asiria era mantener el control de las naciones y los territorios que conquistaban. Y para hacerlo utilizaban un método terrible, el destierro. En el año 722 a.C., Asiria llega a Samaria y conquista a Israel, que es lo que conocemos nosotros como el Reino del Norte. Por allá por los tiempos cuando termina su reinado Salomón, de ser una nación unificada, ahora son dos naciones, el norte y el sur, Israel y Judá. Y el norte se llama Israel, el sur se llama Judá. El norte tiene una capital que es la ciudad de Samaria, el sur tiene una capital que usted y yo la identificamos, que es la ciudad de Jerusalén. Ahora, Isaías es un profeta que dedicó su vida a predicar y proclamar la palabra del Señor en Judá, en el sur. A él le toca ser una voz de parte de Dios. Solo que para el momento en el que se está escribiendo Isaías del 56 al 66, han pasado varios años ya desde que Asiria atacó a Israel. De hecho,
Sennacherib, que es el nombre del emperador asirio, el rey de Asiria, tenía la expectativa de continuar con su conquista hacia el sur. Tenía la expectativa de no solo de llegar desde Israel, sino viajar hasta el sur y conquistar también el territorio de Judá. Sin embargo, parece ser que la historia nos dice que hay una revuelta en la capital del imperio. Entonces Sennacherib tiene que regresar con su ejército allá a Nínive y a Asis, creo que se llama la ciudad, la capital de Asiria. Y ya no avanzan en la conquista hacia el sur. Por eso es que Judá, el reino del sur, se salvan. En estos últimos capítulos del libro de Isaías encontramos las palabras de un ancianito que ha visto la gloria de Dios en todas las maneras posibles. Usted lee de hecho el libro de Isaías y una de las primeras visiones que encontramos en Isaías, que creo que leí yo al iniciar la transmisión del viernes, es: vi yo al Señor. O sea, imagine la cantidad de experiencias que Isaías tiene guardadas para sí. Imagine la cantidad de cosas que ha experimentado Isaías durante su vida. Ha tenido visiones de Dios, ha servido a Dios de formas increíbles. Durante su ministerio ha sido consejero de varios reyes. Varios de ellos han escuchado el consejo de Isaías atentamente. Ha sido formador y ha sido mentor de otros siervos de Dios. Se dice que Isaías probablemente tenía una escuela de ministerio y muchas personas, muchos hombres aprendieron a escuchar la voz de Dios y a servir al Señor, tomados de la mano del viejo Isaías. Pero ahora, en estos últimos capítulos del libro, nos encontramos con sus últimos días, las últimas cosas que Isaías nos comparte. Ahora, el anciano Isaías está vislumbrando la futura gloria de Israel. Ahora, piénselo de esta forma conmigo. Muchos en sus últimos días pierden la esperanza, pierden la fe, dejan de confiar o dejan de liderar a otros. Pero Isaías es ejemplar para usted y para mí, porque en sus últimos días de vida y de ministerio, que hay que decir que el ministerio de Isaías duró como 60 años, o sea, es un tipo que predicó y fue usado por Dios increíblemente durante mucho tiempo. Algunos de nosotros servimos al Señor 1 o 2 años y nos cansamos, ya no queremos saber nada de la vida por haber tomado algún ministerio durante un año o 2 o a veces algunos meses. Isaías duró muchísimos años predicando al Señor. Yo tengo 10 años sirviendo al Señor como pastor y a veces me siento desanimado. Imagina el viejito Isaías siendo un ancianito que pudiera ya no estar afanado por cosas. Él bien pudiera haber dicho: yo ya no quiero saber nada de la vida, yo quiero que estos sean mis últimos días, estar tranquilo. Pero no pasa eso, sino que Isaías está vislumbrando el futuro. Hay que decir que independientemente de la circunstancia en la que tú y yo estemos, Dios siempre tiene cosas nuevas que quiere hacer. Y nunca la mujer y el hombre de Dios nunca puede perder la expectativa de Dios y la esperanza. ¿Qué depara el futuro para ti? O quizá hay que preguntar: ¿qué te ha dicho el Señor respecto de la temporada que viene para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu servicio al Señor? Ahora, estoy seguro que Isaías no tenía todas las respuestas para estas preguntas, pero Isaías es un ejemplo para ti y para mí. Pues en sus últimos años entiende que tiene una labor de trascendencia con una nación, con la nación de Israel. Sus últimos discursos están enfocados en dar legado a una nación cuyas glorias están a punto de terminarse, pero que al mismo tiempo se prepara para la llegada, esa nación se prepara para la llegada de quien marcaría la historia de la humanidad, de Jesucristo.
Este pasaje que estamos leyendo, yo quisiera que lo analizáramos desde 3 perspectivas el día de hoy. Yo quiero que pensemos juntos en este pasaje desde 3 lecturas distintas. La primera es la lectura de Judá, que es la nación, el pueblo al cual Isaías está escribiendo estas líneas originalmente. El segundo es que nos enfocáramos en la persona de Cristo, y el tercero es que pensáramos o releyéramos este pasaje en el efecto que tiene para ti y para mí, que somos la iglesia. Ahora pensemos en la nación de Judá. La nación de Judá, en el momento en el que Isaías está escribiendo estas líneas, están en un momento de paz, de bonanza social. Pero, al mismo tiempo, es un momento de muchísima apatía espiritual. El rey Ezequías, que es el rey con el cual Isaías trabajó muy de cerca, usted debe recordar a Ezequías por ser un rey que buscó al Señor, pero hay un episodio de Ezequías que probablemente usted ubica, y es que él un día cae muy enfermo y pide que el viejo Isaías vaya a orar por él. El profeta tenía esa como función pastoral para con el rey. Entonces Isaías va con Ezequías y le dice: te vas a morir, esta enfermedad es lo último que vas a saber. Y Ezequías, dice la Biblia, se voltea en su cama triste hacia la pared y ora y clama al Señor. Y Isaías no ha podido salir del palacio cuando el Señor le dice: regresa y dile que yo voy a tener misericordia de él. Y como evidencia de eso dice que los grados del sol regresaron, para que él tuviera la certeza de que Dios efectivamente había respondido y le iba a levantar. Y Dios le dio a Ezequías muchos años más de vida. Durante la vida de Ezequías, Judá fue una nación que buscó al Señor. Pero cuando Ezequías muere, su hijo Manasés, así se llamó el rey de Ezequías, Manasés, asciende al trono. Y el reinado de Manasés fue largo porque duró 52 años como rey de Judá. Probablemente es uno de los reinados más largos de Judá. Pero no solo fue largo, sino que fue espiritualmente corrupto. Su padre, el padre de Manasés, Ezequías, había escuchado a Dios a través de sus siervos, porque no fue el único profeta, Isaías. Pero Manasés era un hombre corrupto. Isaías era un anciano que ya no tenía para este momento la influencia que había tenido años atrás. Pero a pesar de eso, aún está profetizando a la nación de Judá. En medio de una sociedad corrupta que no busca a Dios, siempre hay un remanente, un grupo de personas, de mujeres y hombres justos que anuncian las buenas nuevas. Y de hecho esa palabra se convierte en clave para usted y para mí al leer Isaías 61. Porque el versículo 1 utiliza una palabra en hebreo que se pronuncia bashar o baushar, que significa proclamación de noticias frescas que traen alegría. Baushar es como cuando nace el hijo de un rey y es el niño o la niña que va a gobernar y todo el mundo está feliz porque ya nació un heredero para el rey. Baushar es la noticia de alivio, de libertad, cuando los ejércitos van a la guerra y regresan los emisarios o los heraldos a la ciudad y regresan con buenas noticias de victoria. Eso significa baushar. Las buenas noticias de liberación. Ahora, lo increíble de este pasaje es que Isaías está tomando esa palabrita, baushar, y está colocándola en un terreno muy especial. Porque es una palabra que tiene que ver con noticias políticas. Pero Isaías está aplicando esta palabra a una realidad espiritual. Porque las buenas noticias de liberación de Dios no tienen que ver solamente con la condición física o social de la gente, sino con su corazón. Hay una lista
de personas a las cuales está enfocado este pasaje. Dice: pobres, quebrantados, cautivos, prisioneros, los que se lamentan. Los hermanos del norte, discúlpeme. Perdón. Los hermanos del norte, los judíos... Estoy batallando con esto. Hola. Los hermanos del norte, los judíos, ellos habían sido llevados cautivos. Y cuando los moradores de Samaria escucharon estas palabras, recibían esperanza. Pero note que estas palabras son palabras de esperanza, no nada más para los israelitas que habían sido llevados cautivos por Asiria. Estas palabras se convierten en palabras de esperanza para el futuro. Mire, 100 años más tarde de que Isaías está escribiendo Isaías 61 y 62 y al 66, estas líneas quedarían guardadas para la memoria de una nación que 100 años después sería igual quebrantada. Porque 100 años después, la nación de Babilonia viene contra Judá y destroza Jerusalén. Y entonces esta palabra de esperanza trasciende los años. Isaías está realmente hablando de pasión. ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado que Dios nos habla o a través de un sermón, o en una profecía personal, o en oración, o cuando usted está buscando al Señor y usted escucha la voz de Dios, y a veces Dios nos habla y no entendemos sus palabras, y de pronto 6 meses después pasamos una situación y entendemos a qué se refería el Señor? Pues imagine que Dios está mandando un mensaje a Judá como con 120 años de anticipación. Dios está hablándonos constantemente. Sus palabras trascienden el tiempo. Y encuentra usted una frase en la Biblia que se da cuenta que Dios habla a través de esas pequeñas líneas que fueron escritas cientos de años, miles de años atrás, pero que encuentran trascendencia en su corazón y en su vida, porque la palabra de Dios es viva y habla constantemente a nosotros. Lo sobresaliente de este pasaje es que estas mismas líneas de Isaías 61 son mencionadas en Lucas capítulo 4. Lea conmigo por favor Lucas capítulo 4. Dice versículos 16 y 17: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, este es Jesús, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Dice: todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esas son las palabras de Jesús. Estas líneas de Isaías encontraron su cumplimiento como 600 años después de que el anciano Isaías las escribió. La buena noticia, el Bashar, que Isaías toma para explicar la liberación y la obra de Dios para su pueblo, adquiere sentido en Jesús. Cuando Jesús toma el rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret, Jesús nos está diciendo que Él es
el Bashar. Él es la buena noticia. Él es el Evangelio. Con Cristo, este pasaje adquiere una nueva definición. Ahora no se trata de libertad de esclavitud u opresión a un sistema mundano que puede tener muchos nombres. Se puede llamar Asiria, Grecia, Babilonia, Roma. También le pudiéramos hablar así al sistema económico capitalista que oprime de pronto a algunos, que enriquece a los pocos. Pero con Jesús entendemos que el Bashar, que el Evangelio, se trata de la libertad del ser humano. Se trata de que los corazones y las vidas de las mujeres y los hombres puedan encontrar verdadera libertad. No política, no solo política y social, sino de el corazón. Él es la fuente, Cristo es la fuente de nuestra libertad, de nuestro gozo, de nuestra paz. Hoy la iglesia encontramos este pasaje y habla a nuestro corazón. Y es que la realidad es que aún hay pobres, aún hay quebrados, quebrantados, cautivos, prisioneros. Aún hay entre nosotros los que se lamentan. Las palabras de Isaías 61 que aparecen en Lucas capítulo 4 resuenan hoy en la iglesia. Son líneas que se cumplen en nosotros por ser el pueblo de Dios. Lo que pasa, iglesia, es que tú y yo hemos sido llamados a vivir estas palabras, a recibir la buena noticia, a ser liberados, a recibir vista, a recibir libertad, aquellos que hemos estado oprimidos. Todo aquel que se acerca a Cristo es de hecho depositario de estas bendiciones. Y si tú te acercas a Cristo, no puedes seguir viviendo en ceguera, ni en opresión, ni en prisiones, ni en aflicción. La buena noticia de Cristo nos llena de gozo, nos da paz. Por eso, qué maravilla que hoy en los cantos en los cuales Pedro nos dirigió, decía justo una de las canciones: es tu amor que me levanta, tu amor que me da paz, que me da seguridad. Porque ese es el Evangelio de Jesucristo. Y aquel que busca a Cristo no puede vivir en opresión, no puede vivir en prisión, no puede vivir sin paz. Hoy más que nunca, tú y yo, iglesia, hoy más que nunca, en este tiempo en especial, necesitamos tomar esta palabra y apropiárnosla y saber que Cristo es la fuente de nuestra paz, de nuestra libertad, de nuestra restauración. Dios nos toma y nos recibe, pero no quiere que permanezcamos en ruinas. Qué terrible es cuando una persona ha escuchado la palabra de Dios, pero su vida sigue en ruinas. Su estilo de vida sigue siendo de prisión. Probablemente no ha rendido totalmente su vida al Señor para recibir la redención y la restauración de Cristo. Entonces hoy es el día en el que, si tú te sientes oprimido o afligido, puedes venir a los pies de tu Señor y confiar que Él va a restaurar completamente tu vida. Ahora, la buena noticia es que, iglesia, además tú y yo hemos sido llamados a vivir esta palabra, no solo a recibir, sino a llevar el Bashar de Dios, la buena noticia, a los pobres, a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Tú y yo, iglesia, somos instrumentos de Dios para anunciar que vienen buenos tiempos para aquellos que se encuentran afligidos. Pero la clave se encuentra en las primeras frases de Isaías 61, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido. Al recibir el Espíritu de Dios, recibimos su bendición.
al ser ungidos con el Espíritu de Dios, nosotros somos capacitados también para bendecir a otros. Se lo voy a decir una vez más, porque es un principio espiritual que nosotros como iglesia debemos vivir y debemos predicar y debemos anunciar. Al recibir el Espíritu de Dios, recibimos su bendición. Al ser ungidos con el Espíritu de Dios, nosotros somos capacitados también para bendecir a otros. En tiempos de incertidumbre necesitamos saber que hay un lugar donde encontramos libertad de cautividades, vista para aquellos que estamos ciegos, paz en medio de la aflicción, sanidad del cuerpo y del corazón. En tiempos de incertidumbre, quienes están siendo liderados por ti, porque tú, iglesia, seas madre o padre de familia, estás en tu trabajo, estás en donde sea que tú te desenvuelves, tú tienes un liderazgo, tú tienes una función, tú tienes un trabajo que debes completar. En tiempos de incertidumbre, quienes están siendo liderados por ti, tus empleados, tu equipo de trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, necesitan saber que hay un lugar donde pueden recibir libertad de cualquier tipo de cautividad. Necesitan, las personas que tú lideras, necesitan saber que hay un lugar donde pueden venir y recibir vista quienes están ciegos, paz quienes están afligidos, sanidad del cuerpo y del corazón. El legado de Isaías es esta palabra de paz, que a pesar de lo difícil que sea la vida para los judíos de los siguientes 100 años a que Isaías muriera, Dios eventualmente iba a rescatarlos y restaurarlos. En este tiempo de incertidumbre, de prueba, ¿qué legado le estás ofreciendo a quienes están alrededor de ti? ¿Qué herencia estás dejando a quienes están alrededor de ti? Tus palabras con la gente que está junto a ti, tus hijos, tus suegros, tus conversaciones cuando estás con tu esposa, ¿de qué son? ¿De preocupación? ¿De aflicción? ¿De incertidumbre? ¿O eres un instrumento de libertad, de sanidad, de paz, de restauración? Isaías 61 nos muestra al anciano Isaías, al viejito Isaías, vislumbrando la futura gloria de Israel. Muchos en sus últimos días pierden la esperanza, pierden la fe, dejan de confiar, dejan de liderar. Pero Isaías está vislumbrando el futuro. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Qué tipo de instrumento quieres ser? ¿Quieres ser un instrumento de aflicción, de preocupación, de incertidumbre? ¿O quieres ser un instrumento de libertad, de paz, de sanidad, de restauración? Fíjese lo que Isaías capítulo 6, en la última parte, en los versículos 6 y 7, dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Estas son las palabras de Isaías. ¿Qué de ti? ¿Qué tipo de instrumento quieres ser? ¿De aflicción, de preocupación, de incertidumbre? ¿O de libertad, paz, sanidad y restauración? La clave es la frase del versículo 1. Que el Espíritu del Señor esté sobre ti y que seas ungido por el Señor. Es por eso que hoy titulaba mi mensaje Cubiertos y ungidos. ¿Qué te parece si hoy
buscamos juntos al Señor y le decimos con nuestro corazón: Señor, yo quiero estar cubierto y ungido por tu Espíritu Santo. Señor, en esta noche, en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias. Eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, Señor, que están hoy escuchando tu palabra junto con nosotros. Señor, necesitamos tu Espíritu con nosotros. Señor, tu palabra, que ninguna arma forjada puede prosperar contra nosotros, solo se hace realidad cuando tu Espíritu está sobre nosotros. Señor, solo nos convertimos en instrumentos de restauración y de sanidad cuando tu Espíritu está sobre nosotros. Señor, solo podremos tener y mantener activos y funcionando los dones cuando tu Espíritu está sobre nosotros. Hoy, Señor, yo quiero ser ungido por ti. Hoy, Señor, yo quiero recibir una vez más la llenura de tu Espíritu Santo. Y si usted se une conmigo a esta oración, ¿qué le parece si lo dice junto conmigo y ora conmigo al Señor y le dice: Señor, lléname con tu Espíritu?